Buenas noches, bienvenidos a Justicia Social, Trabajadores en Voz Alta, esta nueva emisión. Estamos media hora compartiendo noticias del plano político, gremial y sobre todo el tema educativo, que como ya les dije en los anteriores programas, nos ocupa y nos preocupa. Mi nombre es Marcela Di Stefano, estoy conduciendo con Melina Varela. Muchas gracias, Marcela. Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición. Hoy hemos preparado un programa muy interesante con un invitado especial, que será el señor Gustavo Vera, donde hablaremos puntualmente del tema educación y presentaremos dos informes, donde veremos la escuela de ayer y de hoy y Escuelas al Límite, mostrando la realidad de trabajo docente también. Importantísimo, quería aclarar cómo se viralizó el saludo del Día del Maestro. Impresionante, sí. Todos los docentes han sido alcanzados con ese video, así que estamos muy orgullosos de haberlo saludado por ese medio. Bien, el que no lo vio todavía lo puede ver en nuestras páginas de Facebook, en Twitter, estuvo, sí, la verdad, circulando por todos lados, muy lindo el video ese. Bien, ¿qué te parece si arrancamos con las noticias de la semana? Empezamos. Nuestra selección, por lo menos estas son las noticias que nosotros rescatamos para comentar con ustedes. Bien, primero, para la Iglesia la pobreza no cede, es una preocupación que han manifestado en estos últimos días obispos de distintos puntos del país con motivo de la colecta de Cáritas, más por menos. Dijeron los obispos que es necesario atacar este flagelo. Es más, fue el mismísimo Papa Francisco quien incitó a prestar atención a las necesidades de los pobres y ayudar de forma concreta, ¿no es cierto? Una de las cosas importantes es que luego de 3 semanas de realizados los comicios en Tucumán, se declaró ganador al candidato kirchnerista Mansur, quien ganó por una diferencia de 12 puntos. El ministro de Justicia y Derechos Humanos garantizó, o que va a garantizar para las elecciones de octubre, la transparencia y la organización como corresponde. Sí, tema muy importante, sobre todo con miras a las elecciones que va a haber el domingo en Chaco, donde Capitanich se juega, digamos, la permanencia en ese puesto, sí. Y va a estar enfrentando a todo el arco opositor de la provincia, que está liderado por la radical Aida Ayala. Sí, sí, sí. La semana pasada, el jueves, muchos se despertaron con la noticia, la vieron en las redes sociales, la foto en la cual estaban distintos referentes gremiales de distintas vertientes también. Y estoy diciendo, del moyanismo, por ejemplo, Hugo Moyano, estuvo Jerónimo Venegas, estuvo Abel Frutos de Panaderos, y por el lado de la CGT oficialista, justamente lo vimos a Gerardo Martínez, a Andrés Rodríguez de UPCN. Bien, este es el sector de los independientes de esa por su parte, central que están intentando, una movida de unificación, ¿no es cierto? Bueno, esto, como vos bien dijiste, fue comentado en lo que es los medios de comunicación porque habla de un principio de unidad sindical. Pero por su parte, Antonio Caló declaró que esto recién lo van a decidir después de las elecciones de octubre. Sí, es una cuestión de tiempo. Primero está viendo el apoyo a Scioli, no lo olvidemos, la mesa sindical que conduce Caló está apoyando la candidatura de Daniel Scioli, después de eso se tomarán las decisiones. Bien, Massa presentó su proyecto de educación y focaliza su temática en 2 puntos. En tener a los docentes dentro del aula, es muy llamativa esa frase, y a tener a los alumnos bien preparados. Importante es que también tengan en cuenta otros factores para llevar este tema a cabo, porque él plantea que no es un problema de plata, sino que es un problema de dinero y de buenos resultados. Hay un montón de factores externos que también tienen que ver con educación y no los está nombrando. Hay mucho foco puesto en el tema docente, en el rol del docente. Va a haber otra vez un sistema, una estrategia de premios y castigos por el tema del presentismo, que esto ya lo hemos visto anteriormente. Sí. Y también el tema de la evaluación, vuelve otra vez el tema de la evaluación al docente, de acuerdo al logro de los alumnos, que vamos a ver eso cómo se pone en práctica, ¿no? Por el lado del sciolismo también se está preparando un proyecto educativo, en este caso está en manos del exministro de Educación bonaerense, Mario Porto, y el exministro de Educación a nivel nacional, Daniel Filmus. En este caso ellos lo basan en 3 pilares. El primero sería la expansión del ciclo inicial a partir de los 3 años. Después aumentar la escolaridad primaria. Y por último, reformular la educación secundaria para que haya más egresos. Los 2 nombres que dijiste, Oporto y Filmus, son nombres que están determinados a ser parte del cargo a ministro de Educación. Se decidirá luego cuál de los 2 podría llegar a ser. Lo interesante es que ninguna de las propuestas sobre educación de ninguno de los partidos habla del salario docente. Recordemos que el 50% del salario docente hoy es pagado en negro, así que me parece que ahí hay que buscar un punto también de discusión. Sí, ni de salario ni de condiciones laborales.
Bueno, Melina, está ya nuestro invitado, no lo vamos a hacer esperar porque realmente fue muy puntual, así que bueno, ¿qué te parece si vamos a la entrevista? Lo presentamos con la placa. Dale. Hoy nos visita Gustavo Vera, legislador porteño, fundador del partido Bien Común, titular de la Fundación Alameda, institución que lucha contra la trata de personas, el trabajo esclavo, la explotación infantil, el proxenetismo y el narcotráfico. Maestro de grado. Bien, estamos ya con Gustavo Vera. ¿Qué tal, Gustavo? Gracias por venir. Gracias por invitarme. Vos tenés una labor muy destacada en todo lo que es la lucha contra el trabajo esclavo, el narcotráfico, la trata, pero bueno, nuestra entrevista hoy se va a centrar en el tema educativo, habida cuenta que sos docente, ¿no? Así y que, es. aparte que la educación es el mejor antídoto contra todos los males contra los que batallás, ¿no es cierto? No, tal cual, sí. Hace 26 años que soy maestro de grado, y la verdad que una carrera de la que no me arrepiento haber elegido, que a pesar de la difícil situación que atravieso en la escuela pública, ya de hace bastantes años, y la más que difícil situación salarial de los docentes, no obstante, sí, la elegiría nuevamente. Nuevamente. Bien. Muy bien. Empezamos la entrevista mirando un informe que se llama Escuela de ayer y de hoy, donde muestra una citación y dos reacciones diferentes. Bien, Gustavo, bueno, es una presentación simple, pero realmente que refleja un poco cómo es la realidad hoy en el aula. ¿Cómo se reconstruye la autoridad del docente? Primero, la escuela no puede estar desentendida de la producción. Un país que se ha desindustrializado, que hoy es prácticamente basado en la soja, con áreas de servicio, pero que donde no crece el empleo privado, es una escuela que no tiene vinculación con la producción, y al no tener vinculación con la producción se va degradando. Cada vez que la Argentina enfrentó procesos de primarización de la economía, la escuela se degradó por más esfuerzos que se haya hecho desde el Estado o no. El periodo que se inicia a partir de la industrialización que genera Perón, que en realidad continúa y profundiza lo que ya había empezado a hacer Irigoyen, eso genera un círculo virtuoso, a nivel secundario, a nivel técnico, a nivel universitario, por supuesto primario también. La educación tiene un valor agregado claro, tiene un sentido muy claro. Todos los chicos, adolescentes entienden que recibirse les va a hacer beneficioso para ingresar al mercado laboral, para poder ascender. Entonces, es una educación con sentido. Cuando la educación está vinculada a la producción, tiene sentido. Cuando está desvinculada de la producción, se transforma de alguna manera en una especie de una isla para un sector privilegiado, digamos, que se capacita como clase dominante, y el resto está en una especie de aguantadero, incluidos los docentes, digamos, donde las cosas, el sentido de lo que estás enseñando está puesto en duda, porque de hecho hoy un chico de sexto o séptimo grado duda de cuál es el sentido de tener un título de primaria o de tener un título de secundaria. O de los mismos contenidos que le están impartiendo. Exactamente, los mismos contenidos que por otra parte están bastante lejanos a la realidad. Por ejemplo, no se trabaja prevención de adicciones, no se trabaja prevención de abuso sexual infantil, no se trabaja el tema de trabajo esclavo, no se trabaja uso responsable de las redes sociales. Podrá haber excepciones, digo, a nivel normativo, curricular, institucional,
tanto a nivel provincial como a nivel nacional, estos temas están fuera de agenda, se los trata episódicamente o los trata el docente voluntariamente porque son realidades que están invadiendo, digamos, las comunidades donde están los pibes y donde estamos trabajando. Y bueno, sin embargo, son temas que no se abordan y no reaccionan, digamos, los ministerios, a pesar de que hay proyectos legislativos, tanto nacionales como provinciales, para tratar estos temas, claramente no hay voluntad de enderezar a la escuela y de ponerle cables a tierra en relación a las nuevas realidades y por otra parte de vincularla obviamente a una producción que cada vez es menor, digamos, porque no se puede llamar producción a los talleres clandestinos de la Salada o al armado de componentes importados, o sea, producción es otra cosa. Teniendo en cuenta que usted es legislador y presentó un proyecto donde es algo que usted hace realmente, que un legislador o diputado ganara lo mismo que el sueldo de un docente o un médico. ¿Qué pasó con ese proyecto? ¿Qué opina Ese su padre proyecto tiene estado parlamentario por segunda vez, la primera vez se lo trató el 14 de diciembre del año pasado, perdimos 47-4, lo que planteamos básicamente es que 47-4. 47-4, Frente por la Victoria, el PRO y lo que hoy es ECO votaron todos juntos en contra del proyecto que planteaba equiparar el salario del legislador al director de escuela o de hospital, que en la capital federal oscila entre los 22 y 24 mil pesos. O sea, no estábamos proponiendo un salario de indigencia, claramente es el doble del salario promedio de lo que cobra un porteño. Pese a esto, se negaron rotundamente. En este momento los legisladores porteños están cobrando en bruto algo así como 73, 74 mil pesos y de mano están cobrando alrededor deducido el impuesto a las ganancias, la parte proporcional, 50 mil pesos aproximadamente. Vos donas parte de tu sueldo, ¿no es cierto? El 60%. Bien, ¿Hay alguno que copie tu postura? A veces Pablo Vergel, dice Marcelo Ramal y Bodar que también lo hacen. Yo lo hago en escribano público todos los meses y obviamente dejo constancia de esto, pero me consta que Pablo Vergel también lo está haciendo. ¿Y cómo está la educación pública en la ciudad de Buenos Aires? ¿Qué podemos esperar si llegase a ganar el PRO del ministro Esteban Bullrich, que se perfila como el futuro ministro de Educación? La educación en la ciudad de Buenos Aires básicamente está como los monobloques de Soldati. Por fuera los pintaron, por dentro es un desastre. Si vos ves lo que se ha gastado en infraestructura y algunas cosas que se han hecho desde el punto de vista de la imagen, al igual que los hospitales, aparentemente parece que está bien. Cuando vos entras adentro, la realidad es bastante más mala, digamos. Desde el punto de vista de la calidad educativa, estamos casi igual que en provincia. O sea, las situaciones, hacemos un como si enseñáramos, hacemos como un sí. Vos sabés perfectamente que tanto en provincia como en capital, bueno, en provincia lo blanquearon, fueron más sinceros. En capital, las presiones para que vos no mandes a examen a más de 2 o 3 pibes. Ya está reglamentado. Sí, ya está, es una cosa de facto allá que funciona desde la época de Filmus, Pues esto lo inauguró Filmus allá con la Flaxo, allá por mediados de los 90. Yo recuerdo cuando empezaron a llegar esas directivas raras que vos te pedían cuál era la lista de chicos que iban a examen, vos pasabas 7, suponete, te decían, no, mira, 7 no pueden ser, tienen que ser 2, tenemos que ver. Y si vos te rebelabas, bueno, te cambiaban de aula, te bajaban el concepto, te hacían saber de alguna manera u otra que estabas perjudicando la estadística del de arriba, que tiene que mostrar resultados que en realidad no existen. Bueno, acá en provincia lo han blanqueado sacando el 1, el 2 y el 3, digamos. Tal cual. Sinceraron en todo caso la degradación educativa que se viene atravesando en términos generalizados en todo el país, pero que insisto, que la matriz tiene que ver con una desindustrialización de este país. Se sinceró, pero sin el consentimiento de los docentes, o sea, no se los consultó para nada cuando se tomó esta medida. Por supuesto. Obviamente. Ahora seguimos hablando, vamos a ir a un corte y después volvemos con estos temas que tanto nos interesa y estamos con Gustavo Vera, recuerden, seguimos en Justicia Social. Bien, seguimos acá con Gustavo Vera, el legislador porteño, que nos está hablando de tema de educación, que es el tema de base que a él lo convoca, porque bueno, es docente, recordemos. Muy interesante la entrevista. El quehacer diario hoy se ve difícil, no solamente por lo que es la tarea o lo que implica la tarea hoy en el aula, sino por sus salarios mal pagos y por las condiciones en las cuales hoy trabajan los docentes y los niños aprenden. Vamos a ver un informe que se llama Escuelas al Límite, donde vemos una situación particular en Carmen de Areco.
llamo Verónica Díez. En el 2007 levantan este edificio, un pequeño edificio de una sala con una dirección, y comienza mi odisea. Proyectan 4 aulas. Se inician en marzo de 2010. Eran 2 aulas en una primera etapa, 2 aulas en una segunda etapa. Tendrían que estar las aulas terminadas y los espacios solicitados como el Zoom, el comedor y la cocina. Como verás, hay un biombo que es el que divide las 2 secciones por falta de los espacios. Si este es el pequeño espacio que yo tengo de dirección, si esto quedara como cocina, me faltaría la dirección, o si esto me exigieran permanecer como dirección, me faltaría el espacio de la cocina. En febrero de 2014, esto estaba todo construido, solamente faltaba el techo y las aberturas que hoy están, o sea, 1 año y medio para que eso se concrete. Y este sector es la casilla en la que vivían nuestros obreros provincianos, muy jóvenes, quienes me decían que la obra tenía muchas irregularidades y que ellos no tenían que comer, solamente los hacían venir para aparentar que construían. Todo esto hace 5 años que está así. Nuestras docentes y nuestra comunidad educativa se merece un jardín completo, no un jardín en partes. Le falta el Zoom porque acá llueve, hay días muy fríos o hay días muy calurosos y para hacer educación física no tienen ese espacio. Falta el comedor porque los nenes concurren en horas de clase a comer a la escuela lindera cuando ellos podrían tener el comedor acá. Y si la ley está diciendo que la calidad educativa y la prioridad está en los sectores vulnerables, si este no es el sector más vulnerable de la comunidad, quisiera saber dónde está. Necesito que la provincia me escuche y que cuando hablan de igualdad de oportunidades y de calidad, que sea verdad, que sea real. Porque acá las que ponemos el cuerpo y el alma somos nosotros los docentes. Entonces, eso es lo que quiero, el respeto. Que se vuelva a resignificar al docente, a las instituciones, pero por sobre todo el derecho de los alumnos a tener condiciones dignas, todo lo que necesita para poder tener una buena educación y un buen desarrollo. Porque acá las que ponemos el cuerpo y el alma somos nosotros los docentes. Bien, Jardín 908, Carmen de Adeco, 55 alumnos, la obra que comenzó en 2010, no se termina nunca. ¿Qué opinión te merece? Bueno, la verdad que esto creo que pinta de cuerpo entero cuáles son las prioridades del gobierno de la provincia, que evidentemente a la educación la tiene en un lugar absolutamente secundario. En Capital también hay una reducción sistemática del presupuesto año tras año de lo que se invierte en educación. ¿O está el presupuesto y no se invierte? Porque también pasa eso. En el caso de Ciudad hay una reducción sistemática año tras año, ¿sí? Y un aumento de la publicidad y otros gastos superfluos que tienen que ver, digamos, con... En esto no hay diferencia, o sea, por más que tengan diferentes signos, la cuestión educativa realmente está muy en crisis porque hay una desinversión creciente en términos absolutos, porque hay una degradación creciente en lo que tiene que ver con el reconocimiento del docente dentro de la sociedad. O sea, a partir de que se pierde el sentido de la educación, que ya estudiar no tiene un sentido práctico claro, los chicos no perciben claramente, hay una falta de respeto, que el primer video que ustedes pasaron creo que está mostrando estas situaciones, ¿no? Del sinsentido. Hay un montón de situaciones nuevas que el Estado no aborda ni por fuera ni por dentro de la escuela, que tienen que ver con los temas que te mencioné, fundamentalmente la vulnerabilidad que genera adicciones, abuso sexual infantil, trabajo precario, desocupación, etcétera, etcétera. Hay una invasión de situaciones... Y que condicionan el aprendizaje, porque un chico que está con esa problemática evidentemente no avanza. Exacto, hay un montón de situaciones que están, por ejemplo, a estas docentes que se santearon arbitrariamente el otro día en la capital por el caso Agustín Marrero. Sí. Nosotros hicimos una conferencia de prensa con ellas hace una semana, mostrando cómo en 20 cuadras a la redonda había 350 talleres clandestinos denunciados ante el gobierno de la ciudad por trabajo esclavo, donde hay 2.200 pibes en situación de extrema vulnerabilidad. O sea,
si el criterio que aplicó el ministro de Educación, absolutamente arbitrario, porque la jueza dijo que ninguna de las dos tuvo ninguna responsabilidad en el caso de la muerte del chico que lo mató el padrastro con el encubrimiento de la madre, que son los que están procesados, bueno, con el criterio arbitrario que ha tomado el gobierno de prejuzgar antes que la propia justicia, incluso en contra que la propia justicia, bueno, ahí les contamos que ahí hay 2.200 pibes, o sea que prácticamente ¿Esos chicos toda no van a la escuela, escuela, Gustavo? ¿Cómo? ¿No van a la escuela? ¿No están escolarizados? Esos chicos están escolarizados como Rolando y Rodrigo, que murieron calcinados el 27 de abril, porque ese día la escuela estaba cerrada por el tema de las elecciones, de la desinfección después de lo que había sido la PASO porteña. Pero digo, a ver, provincia de Buenos Aires tenés un montón de lugares donde tenés grandes focos de situaciones tremendas vinculadas a el tema del narcotráfico, al tema de la violencia de género, al tema del abuso sexual, al tema de la precarización, al tema de la pobreza. Entonces, con una escuela donde los pibes no terminan de encontrarle sentido, con un Estado que no prestigia esta escuela, con docentes que están cobrando salarios pésimos, que están afrontando y abordando situaciones absolutamente nuevas frente a las cuales no tienen herramientas para poder encararlas como corresponde. Y frente a la gente que el único lugar del Estado donde puede ir a gritar, digamos, que lo atiendan, es la escuela, porque hay mucha gente... O el hospital público. Claro, es como que se ha puesto, digamos, hace un par de años de moda, que bueno, cada vez que, por ejemplo, hay un poquito de devaluación, o de inflación, o de descontento, vos notás el aumento de padres que vienen a protestar a la escuela por cualquier cosa, ¿sí? Porque es el Estado, de alguna manera, el único lugar del Estado que te dan pelota. Pero bueno, realmente hoy la tarea del docente es casi heroica, digamos, porque realmente en condiciones muy penosas se está tratando de hacer lo que puede y muchos docentes están bajando la guardia. Están bajando la guardia internamente, en su interior, en su espíritu, en su alma como docente, que esto es lo más grave, ¿no? Porque, pero bueno, yo creo que esto tiene que ver, digamos, con qué criterio de país vamos a tener, porque esto es como la discusión que tenía Alberdi y Sarmiento. Cuando Sarmiento estaba construyendo escuelas, y quería copiar el sistema norteamericano, que en aquel entonces Norteamérica era la avanzada de la liberación de los imperios, Norteamérica concretamente del imperio inglés, y acá acabábamos de liberarnos del imperio español. Alberdi le dice, mirá, acá estamos en un país que es una aristocracia con olor a bosta, y la verdad que crear un sistema educativo sin que exista un sistema productivo, concretamente, con el cual pueda elaborar y establecer un círculo virtuoso, te lleva a un callejón sin salida. Claro. Gustavo, no me quiero ir sin preguntarte, vos te definís como un obrero o un soldado de Francisco. ¿El tema educativo le preocupa a Francisco? ¿Qué te cuenta? ¿Cómo la ve la educación desde allá? Y ve lo mismo. Él, por ejemplo, cuando planteó la cuestión del movimiento de escuelas, básicamente, es bueno, esto de universalizar en los sectores vulnerables la jornada completa, introducir muchísimo deporte y cultura, introducir muchísimos oficios y obviamente va de suyo que también está preocupado por la reindustrialización del país. Es consciente que la escuela no puede hacer, digamos, lo que un Estado no hace respecto a un país. O sea, si vos al país lo desindustrializás cada vez más, ¿sí? Donde la única manera de hacer plata es trabajando como ñoqui en el Estado, de la mano de algún político, con algún cargo político, o de soldado de campana en narcotráfico, si esas son las dos actividades más rentables que tenemos en la Argentina, y realmente estamos en el horno. Bueno, nos vamos a tener que ir. ¿Tienes alguna otra pregunta para hacerle? No, quería preguntarle por qué la oposición no controla el tema de infraestructura, porque digo, se pueden implementar un montón de políticas, pero en esta condición o en este tipo de escuelas, donde falta un montón de herramientas, ¿quién debería controlar todo ese aspecto que no se cumple? Porque hay un presupuesto. Lamentablemente en esta democracia donde tenemos muchos niveles de mafiosidad y de corrupción, y esto es algo internacional, es bastante común, el lugar más fácil donde poder robar es salud y educación, porque es el que la gente menos desconfía que se vaya a meter la mano, y es donde más se mete la mano. Y donde los resultados se ven a largo plazo, no lo sienten en el momento. Concesiones amigos, sobreprecios, sobreinversiones, digamos, curros encontrás todos los días en todas las provincias. No me cabe duda que en provincia de Buenos Aires no debe ser muy diferente a las que encontramos en ciudad o en otras provincias, y lo mismo pasa en el área de salud. O sea, yo no lo podía creer hasta que empecé a verlo desde adentro. A mí me lo decían siempre, mirá, si querés saber, digamos, el índice de corrupción de un gobierno, fíjate lo que está pasando con la ejecución práctica de los presupuestos de salud y educación, que es donde habitualmente se esconde
la forma de robar, porque la gente común dice, no puede ser que esta gente sea tan mala, que algo tan noble como la educación y la salud se lo utilice como pantalla para currar. Sí, son tan malos, lo utilizan como pantalla para currar, Tremendo. lamentablemente. Gustavo, te Y hay que agradecemos. luchar para revertirlo, ¿no? Obvio. Te agradecemos muchísimo tu visión realmente de la docencia desde el lugar que ocupás en la sociedad y desde tu ONG La Alameda, realmente muy valiosa. Gracias por haber estado acá con nosotros. Muchas Meli, gracias. nos vamos yendo. Nos vamos yendo. No se olviden de vernos a través de las redes sociales. Síganos por Facebook, por Twitter y tenemos el canal de YouTube para ver todos estos informes que vimos recién. Justicia Social, Trabajadores en Voz Alta. Nos vemos la semana que viene.